Muy buen, muy buenos días, un gusto poder saludarlos. Espero que algunos hayan ido a votar. Espero, ¿no? Sí. Y los que no, fila a la tarde nomás. Muy bien, estamos ya en capítulo 12 de Marcos. Llegamos a un pasaje que es muy curioso, cómo se juntan dos grupos de personas, que eran los fariseos y los herodianos. Claro, uno lee nomás y cree que andaban juntos por la vida, pero eran lo más antagónico que podía ser. Y se habían juntado simplemente para hacerle trampa o tentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno ve como estas personas se habían unido en contra de Cristo y se habían unido en contra de su misión de manera muy malévola. Nos preguntamos respecto del texto. Leímos que Jesús da la típica o la más conocida frase que dice: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en este sentido, lo que está hablando acá Jesús era respecto a una pregunta que le hicieron estos dos grupos de personas, y lo habían hecho simplemente para tentarlo, simplemente para probarlo, como una especie de trampa. Los fariseos eran personas que eran los líderes religiosos del pueblo de Israel en el tiempo en que Roma estaba dominando ese terreno, y Roma había puesto sus autoridades, y había una autoridad que era la suprema, que era César. Los fariseos no estaban de acuerdo con esa autoridad. Los fariseos no querían que César gobernara, ni siquiera querían incluso los tributos o impuestos, porque lo consideraban tremendamente injusto. Y probablemente uno puede tener una opinión al respecto si ese era injusto o no injusto, pero sencillamente eran los tributos que estaban teniendo por tener un estado por sobre ellos. Entonces ellos se acercaron junto con los herodianos, que eran lo contrario, eran los emisarios de Herodes, eran los que proponían obviamente este mismo orden, y buscaban efectivamente que cada vasallo diera tributo y diera impuesto. O sea, habían dos grupos contradictorios. Si usted ve quizá hoy día la lista de los partidos que hay, ¿cierto? Usted puede decir: ¿qué hace este partido con este partido? No voy a decir ningún nombre para no herir sensibilidades, pero era como que, ¿por qué se juntaron estos dos grupos de personas? Eran los más extremos que había, y se juntaron sencillamente en contra de Cristo, el Señor, para tentarle. Entonces la duda era si se debía o no se debía pagar impuestos. Y fíjense lo que le dicen: maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie. O sea, para decir la pura y santa verdad, pues no mira las apariencias de los hombres, sino que enseña la verdad, de verdad el camino. O sea, estos dos grupos de personas adulan al Señor para hacerlo caer según sus intenciones. Y le preguntan: ¿es lícito o no dar tributo a César? Pregunta teológica. ¿Es lícito dar tributo a César? Y la siguiente pregunta es: ¿daremos o no tributo a César? Y Jesús lo que hace es percibir su hipocresía. ¿Qué significa hipocresía? Doblez. Decir una cosa, pero pensar otra. Y les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. ¿Qué es un denario? Es una moneda que se pagaba por el trabajo de un día. Traían la moneda, y así como las monedas nuestras tienen una inscripción, ¿cierto? Y tiene incluso grabado una imagen de una persona, o los billetes, ¿cierto? Aunque ya casi no usamos monedas. O los billetes, por ejemplo. Los billetes están en el nombre, hay una persona ahí. Está la Gabriela, ¿cierto? La Gabriela Mistral está ahí, y uno dice: ¿y por qué está ahí la Gabriela? Porque tenía un sentido para la sociedad, ¿cierto? Pero la inscripción de esta moneda tenía doble
doble inscripción. Decía Tiberio Augusto, hijo del divino, o sea, hijo del divino, por un lado. Y por otro lado decía sumo pontífice, o sea, sumo sacerdote. O sea, el nombre que estaba teniendo César era tremendo. Además de ser hijo de la divinidad, era el rey soberano y además el rey religioso, o sea, el líder religioso de la nación. Entonces, por eso que los fariseos decían, no, esto no puede ser, es imposible. ¿Y qué dice Jesús? ¿De quién es la imagen? La respuesta es, ustedes saben, de César. ¿Y la inscripción de quién es? De César. Así le contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo en palabras muy sencillas, denle a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. O sea, dijo lo que tenía que decir. La pregunta es, ¿qué se entiende detrás de esto? ¿Qué merecía César? ¿O qué merece César? ¿Cuál es la respuesta según ustedes? ¿Merece adoración? ¿Merece honra como el máximo rey? ¿Merece obediencia absoluta? ¿Merece una obediencia así como sin cuestionamiento? Ustedes deben responderme. ¿Lo merece? Por ningún motivo. Ahora, a Dios, Dios que es el soberano, el rey, que está sobre los reyes de la tierra. Uno se pregunta, ¿qué es lo que merece Dios? ¿Me pueden decir? Todo. Obediencia, nuestra confianza y nuestra adoración. Merece absolutamente todo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es lo que merece César? Respeto. Respeto, obediencia sujeta a la voluntad del Señor y cumplir lo que teníamos que cumplir. Voy a hacer un caso más práctico hoy. No sé si todos están muy entusiasmados votando hoy día. Me dicen al tiro, no, ¿cierto? Y uno podría decir, qué lata, qué terrible esta cuestión, ¿cómo es posible que los políticos? Y uno puede tener una opinión al respecto. Y puede ser válida incluso. Y podemos estar de acuerdo incluso con esa opinión. Pero ¿sabes lo que no podemos hacer? Voy a emitir un certificado médico para evadir votar. Total, no voto y puedo ir a la iglesia. No voto y además puedo compartir con mis hermanos. No voto y puedo incluso tener mi devocional largo. No voto y puedo incluso ayudar a mi abuelito, mi abuelita. No voto y puedo hacer muchas cosas mejores que esas. ¿Qué sería eso? Buscar un subterfugio, una pillería para no cumplir la voluntad del Señor. Porque hay rebeldía en nuestros corazones. Entonces, muchas veces no es tanto las leyes que tenemos. Es la rebeldía que tenemos frente a las leyes que Dios sí puso sobre nosotros. Voy a dar otro ejemplo. Ustedes saben que no se pueden comprar cosas robadas, ¿cierto? O sea, ni siquiera por ley, porque obvio no pueden comprar cosas robadas. Y si en la calle aparece alguien y dice, oye, te vendo el iPhone 16, no existe, pero... y te lo vendo en tanta cantidad de dinero. Tú dices, oye, buen negocio. Lo puedo comprar. Incluso lo puedo poner hasta para el ministerio de medios incluso. Bendición del Señor, tú dirías. ¿Eso está correcto? No está correcto. Vamos a otro ejemplo. Trabajo. Uno puede decir, ¿sabes qué? Mi trabajo, yo trabajo mucho. En realidad estoy de acuerdo con las 40 horas. Y deben dejar 40 horas. Eso es lo justo, eso es lo necesario. Por tanto, yo, aunque nadie sepa, trabajo 40 horas no más. Y da lo mismo el resto. Entonces, yo creo que eso es lo justo y lo necesario. Mientras no esté vigente la ley, y mientras tú no estés en tu contrato de trabajo, tú debes cumplir las horas de trabajo que tienes que estar estipuladas para ti. Punto. ¿Me sigue? Uno puede buscar cualquier subterfugio y decir, pero es que resulta, es que es poco saludable, es que mi vida, es que mi familia. Sí, ok. Pero estamos en esta sociedad que Dios puso y debemos vivirla con obediencia. Algo el Señor quiere enseñarnos a nosotros al respecto.
Es parte del paisaje que tenemos. No debemos ser quejumbrosos. Camina rápido, o sea, gatea rápido. Pero estamos acá, ¿ya? Estamos acá. No debemos ser quejumbrosos. Entonces, ¿qué es lo que merece un rey? ¿Ayer vieron la coronación? ¿Algo? Nada. Estaba bonito la cosa. Algo vi, alcancé a ver algo. ¿Qué merece un rey? Respeto. Honra de rey, pero no honra de Dios. ¿Qué merece nuestra jefatura? Honra y respeto de jefe, pero no honra y respeto como a Dios. ¿Qué merece la legislación nuestra? Honra y respeto, con alegría de corazón, sencillez de corazón, pero no sometida a la voluntad, o sea, no en rebeldía, pero sometida a la voluntad del Señor. Ahora le pregunto, ¿qué merece nuestro rey? ¿Qué merece Dios? Toda honra, toda gloria, toda adoración, todo servicio, toda confianza. El problema es cuando los sistemas políticos, cuando los reinados se tornan dioses. Y de eso sí que no debemos caer. Ustedes pueden tener su opinión política dentro de algunos márgenes, pero no deben pelear como si fueran, no, aquí está la salvación nuestra. A esto voy a servir, a esto voy a honrar. Por esto voy a pelear. No, olvídense de eso. El Señor tiene su llamado específico para sus hijos, que es luchar por su reinado, con su evangelio, con sus estrategias, con su poder, y en base a su misión. Pero a veces caemos en un juego perverso en que nos encasillamos en tal o cual partido político y tal o cual misión particular. ¿Se recuerdan hace unos años atrás, año 2019, cuando fue el estallido social? Lamentablemente, muchos cristianos cayeron en ese juego, en pelear unos con otros, levantando una bandera de lucha que no era la bandera del Evangelio. ¿Y qué hubo después de eso? Simplemente o destrucción, o disolución, o bien peleas entre hermanos, diferencia, distancia, pero era simplemente porque era no estar levantando la única y verdadera bandera de lucha que debemos levantar, que es la de Cristo el Señor. Esto no significa ser oídos sordos a la necesidad humana. Esto no significa salirse del mundo, por ningún motivo. Porque el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo. Porque están en el mundo, pero no son del mundo. Sí les ruego que perseveren, que vivan conforme a mis mandamientos, que sean guardados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Eso está pidiendo. Pero el ser humano tiende a idolatrar lo que no merece adoración. Levantar algo como más importante que Dios mismo. Les pregunto, ¿qué es lo que hoy puede ser en tu vida más importante que Dios mismo? ¿Qué situación? ¿Qué valor? ¿Qué propósito? ¿Qué misión puede ser incluso más importante que Dios? El Señor quiere que lo entreguemos y demos a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes lo que merece Dios de tu vida? Dios merece que entreguemos la vida completa. No una parte, no un poquito, no una porción, no una parte y una sí, una parte no, todo. Porque somos de Él. Por eso debemos vivir por Él y para Él. Y uno se pregunta, ¿y cómo lo hago? En el poder del Espíritu Santo. Entonces, la tensión que hay entre lo político y lo religioso, entre pagar impuestos y servir a Dios,
entre cumplir la ley y cumplir la ley del Señor. Nos preguntamos, ¿debemos cumplir las leyes terrenales? ¿Me puedes responder? Sí. ¿Leyes del tránsito? También. Uy. Aunque sea complejo. Le contaba el otro día al cuerpo de ancianos que hay lugares en Viña y en Concord que sale 40 km por hora. Y uno dice, oye, qué complejo. Porque con esa velocidad, en realidad ni siquiera me había fijado que hay 40 km por hora. Y hay que cumplirla. ¿Uno puede tener una opinión al respecto? Sí, por supuesto. La gente dice, no, en Europa es distinto. Bueno, da lo mismo. Son las leyes que Dios dispuso para nosotros y debemos cumplirlas. ¿Y sabes lo que pasa cuando empezamos a dar excusas? Es señal de rebeldía ante el Señor. Es que resulta, es que voy apurado, es que para llegar luego a la iglesia, es que por la consejería, por los hermanos. No puede ser. ¿Me siguen? Dios quiere que lo obedezcamos a Él también cumpliendo las leyes humanas. Temas legales, temas de impuestos. Si trabajas en la informalidad, lo mismo. Hay que avanzar hacia la legalidad, hacia los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos acá? ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿A quién le gusta pagar esa declaración de abril, cierto? ¿Nos gusta? No nos gusta. De hecho, pagamos impuestos sobre impuestos. Uno puede tener una opinión, oye, qué injusto esto, qué difícil, ¿y por qué? Otros países. Bueno, está en este país. En el paisaje que Dios lo dispuso que estuviera. Y lamentablemente hay que hacerlo. Pero ¿saben qué? Como siempre le digo ahora, con la cara llena de risa. Sabiendo que por sobre esas leyes hay un Dios que está gobernando. Que si lo cumple es por cumplir la voluntad del Señor. Y si está confiado, es que confía en el Señor. No, es que si doy boleta, voy a perder ciertos beneficios del gobierno. Entonces la pregunta, ¿en quién confiamos? ¿A quién obedecemos? ¿De quién dependemos entonces? Es duro esto. Pero ¿saben qué? Refleja finalmente los deseos de nuestro corazón. Entonces les pregunto, ¿debemos cumplir las leyes humanas? ¿Sí? Siempre y cuando no estén en contra de la voluntad del Señor. El Señor nos autoriza a decir, ¿sabes qué? No. Esto sí que no. Explícitamente está en contradicción con la voluntad del Señor. Clara. Pero tampoco podemos decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto lo encuentro injusto, no voy a cumplirlo, lo voy a evadir. No podemos hacerlo. Simplemente debo cumplir la voluntad del Señor a través de la voluntad de las leyes que tenemos en este momento. Podría parecer injusto, pero ¿saben qué? Cuando nos enfrentamos a las leyes humanas, debemos mirar, Señor, tú estás por sobre esto. Cuando enfrentamos autoridades humanas, tú estás por sobre esto, Señor. Respetamos estas leyes, sabiendo que están dispuestas ahí con un propósito por tu voluntad, Señor. Pero sabemos que al único que le vamos a dar honra, gloria y honor y obediencia y confianza suprema es solamente a ti, Señor Jesús. Y aquí les comparto un pasaje que es 1 Timoteo 1:17, que lo hemos leído como doxología en nuestras reuniones. Y quisiera recordarles el motivo de nuestras vidas. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El motivo de esta predicación es: ¿dónde está nuestra adoración? Al César, lo que es del César. Respeto, tributo, impuesto. Oración por ello incluso. No hablar mal de. Lo mismo aplica a nuestro presidente. Respeto, no adoración. Oración por ello, no adoración. Si algo que está mal, uno puede tener una opinión al respecto. Ok, ni un problema. Pero con mucho respeto. Sabiendo que Dios está por sobre.
que Él sigue reinando, que no deja de reinar, que está por sobre. Entonces, cuando nos enfrentamos a una ley humana que la consideramos injusta, pensemos, ¿qué pasa con mi corazón? ¿Cómo peleo con esto? ¿Lo vivo con obediencia? Recordemos lo que hablamos de obediencia los otros domingos. Es una obediencia en humildad, una obediencia confiada en nuestro Señor. Es una obediencia esperanzada en que el Señor va a hacer su obra en medio nuestro. Es una obediencia alegre que el Señor triunfa por sobre los reyes de la tierra. Si no, hay un problema en nuestro corazón. Cuando vemos que no hay obediencia alegre, sino que voy a hacerlo porque hay que cumplir nomás. Cuando no hay esperanza, no hay confianza, no hay humildad en el corazón. Pero cuando lo hay, debemos decir, Señor, esto lo hago por ti y para ti. La autoridad que el Señor pone por sobre mí, lo voy a respetar, sabiendo que tú estás por sobre, Señor. Y voy a confiar, y voy a descansar. Uno podría decir, pucha, qué terrible cómo está el país. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? ¿Lo han dicho? Qué terrible, no se puede vivir tranquilo. Asalto a cada momento. La economía, increíble. Cómo suben las cosas, la inflación. Ese es el contexto que Dios nos puso. Pero debemos decir, Señor, seguimos obedeciéndote a ti, Señor. Seguimos confiando en ti. Seguimos esperanzados en ti. Seguimos alegres en ti. Cuando no están ninguna de esas otras cuatro cosas, algo está pasando con nuestra devoción al Señor. Se nos dice hoy nuevamente que hay un Rey que es soberano, que está por sobre todo. Y Él es el único digno de honra, gloria y adoración por siempre. Si no quería ir a votar, ora al Señor. Señor, dame la alegría para ir a votar, Señor. Y hacerlo con esperanza, no en estos políticos, sino en ti, Señor. Con alegría de corazón. No porque va a ganar un candidato de preferencia, aunque imagino que ni siquiera conoce los candidatos. Está tan difícil conocerlos, ¿cierto? Pero sí porque sabemos que el Señor sigue gobernando. Con esperanza que Él hace su obra en medio de los tiempos y que Él cumple su misión. Y ojo, cuando lo encontremos en una tensión, ¿esto es justo o no es justo? ¿Les digo algo? Pregunten, pidan consejo. Y el Señor va a dar sabiduría abundantemente. Porque hay cosas que son grises, dice, esto está bien o está mal. Paso a paso. Por ejemplo, el dato que hemos conversado con el anciano, cuando uno está en la informalidad, cuando hace un negocio muy informal, cuando uno compra y vende y no da boletas, ¿cómo se hace al respecto? No queremos ser tajantes al respecto, pero sí queremos decirte, ¿sabes qué? Hay una forma que se puede avanzar en integridad de corazón, y ahí pide consejo. Ese es un ejemplo, hay muchos ejemplos más, me imagino. Pero si estás en la duda de algo que si es respetuoso o no respetuoso, si es la voluntad del Señor o no es la voluntad del Señor, conversémoslo. Pero siempre tengamos claro que nuestra adoración siempre es solamente y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. El resto, respeto, honra, la que se merece, pero no más que eso. Juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres o obedecer a Dios, decía Pedro y Juan. Nosotros, dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que debemos predicar y anunciar. Los invito entonces a orar y a reflexionar en nuestros corazones para que cada día podamos darle honra y gloria solamente a nuestro Señor Jesucristo y estemos rendidos ante Él. Señor, oramos delante de ti, examinando nuestros corazones para saber cómo está en función de la adoración y la honra a ti, Señor, y la reverencia delante de ti. Queremos pedirte que estemos con corazones blandos, rendidos, sumisos, humildes, confiados, obedientes, Señor, esperanzados en ti y alegres en ti. Te pedimos que tú llenes nuestros corazones de esa alegría, de esa confianza, Señor, de esa obediencia, esa humildad que tanto la necesitamos, Señor, para cumplir tu voluntad, Señor, para darte honra como tú te mereces, Señor.
No permita que nuestros corazones estén lejos de ti, ni rebeldes delante de ti, ni indiferentes delante de ti. Por favor, haz la obra en medio nuestro. Ya sea porque Cristo Jesús se acercó a morir por nosotros, y por tu Espíritu Santo que hace tu obra perfecta cada día y nos busca, Señor, para darte honra y gloria solamente a ti. Aquí estamos, Señor. Te pedimos que tú nos transformes y que cada día podamos vivir solamente por ti y para ti, porque tuyo somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.